Nos quedamos con Jesús y Satanás. ¿Qué más? ¿Dónde? Más específicamente. Estamos en Lucas. Estamos cuando... no, esa es la escuela dominical, Pablo. ¿Ya las tentaciones? Sí. Sí, estamos viendo las tentaciones de Jesús. ¿Vieron el video? Ok. A ver, ¿cuáles son algunas de las cosas que destacaron para ustedes de la semana pasada? Estamos hablando de la tentación de Jesús. Nos ocupamos algo de tiempo en cuestión de palabras. No sé si recuerdan. Específicamente la palabra tentación. Vimos que tiene dos usos diferentes. ¿Recuerdan? Traigo mis apuntes. Uno era para hacer caer a una persona y otro era para confirmar que no cae, que está firme en lo que cree. Exactamente. En el griego se usan dos palabras diferentes que no son sinónimos, tienen connotaciones diferentes. Una forma de tentación es con la intención de hacer caer. Y otra forma de tentación que vemos en la Biblia es probar para aprobar. Es la manera que lo podemos distinguir, ¿verdad? El propósito es aprobar algo, no hacerlo fracasar. ¿Alguien recuerda algunos ejemplos de las diferencias? Ahí se puede decir como el libre albedrío, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues la tentación solamente funciona si tenemos libre albedrío, si tenemos la opción de escoger bien o mal, pero la tentación como quiera de quién proviene hace gran diferencia. La Escritura dice que Dios no puede ser tentado ni Dios tienta a nadie, pero Dios sí nos pone a prueba. Y a veces estos términos se confunden, ¿verdad? Porque cuando Dios nos pone a prueba, su fin es que seamos hallados plenos, no hacernos fracasar. Mientras que Satanás, cuando él nos tienta o nos pone a prueba, es con la intención de hacernos fracasar. De hecho, hablábamos que en el relato de la tentación de Jesús, las dos formas se usan, las dos palabras griegas se usan. El Espíritu Santo impulsó a Jesús hacia el desierto para ser tentado, pero cuando el Espíritu Santo lo hace, no es para que fracase. Estando en el desierto, Satanás viene y tienta a Satanás, y eso es con la intención de hacerlo fracasar. Ok, no sé si alguna otra observación que quieran compartir de la semana pasada. Ok, entonces ahora vamos a enfocarnos en las meras tentaciones. Vámonos ahí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Ahora, el orden de las tentaciones varía entre Mateo y Lucas. No nos vamos a entretener mucho con eso porque no parece haber ninguna importancia en el orden de las tentaciones. Las tentaciones son las mismas, solo que las ponen en un orden diferente Mateo y Lucas. Pero según Mateo, la primera tentación es esta. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Qué entienden ustedes de lo que está diciendo el texto ahí? Díganme qué detalles sobresalen. Que fue tentado porque estaba ayudando Jesús 40 días y 40 noches. Ok, Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y ese es el punto de donde se agarra el diablo para tentarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Pues lo tentó primeramente diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Ok. Para que él mismo, ¿verdad?, comiera, pero ahí automáticamente le dijo, no de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Ok. ¿Qué más notan ustedes? Se podría decir que son como hasta cierto punto dos tentaciones, porque una era la tentación de que coma, de que satisfaga su hambre, y la otra de decir, si eres el Hijo de Dios, prueba con poder. Ok. Tienes el poder. Ok, esto es un detalle importante. La tentación viene como que envuelta en esta pregunta o en este reto. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces noten ustedes que no simplemente dice, pues convierte las piedras en pan. La tentación viene envuelta como que en este traje de... Como quien dice, a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Sí, ajá. Y eso es importante. Ok. ¿Algo más que notan ustedes ahí? Sí, Lucas. ¿No que Satanás sí sabe que Jesús sí es la hijo de Dios? Sí, sí sabe. Por eso le estoy diciendo. Si eres, si tienes poder. Porque sabe que es el Hijo de Dios, ahí se basa para tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto. En otras palabras, Satanás, aunque sabe, está retando a Jesús que lo compruebe de una manera que Satanás quiere. Digo, porque si sabe, digo, independientemente si, bueno, no, sí creo que tiene mucho que ver, pero si Jesús hubiera querido, convierte las piedras en pan antes de que le dijera a Satanás. Sí, no necesitaba que él le dijera, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante en su ministerio, él puede convertir cualquier cosa. Entonces, porque si él hubiera querido, no era necesario convertir, ahí dice que Dios rechazó, no, Jesús rechaza el usar su poder divino para su propio beneficio. Porque si él hubiera querido, él solo, ni el primer día ni el segundo día se va a andar batallando por el hambre. Correcto. Pero él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien. Sí, hermana. Hermana, dice que en principio dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu, como a propósito, lo llevó. Sí. Porque dice, fue para ser tentado. Para ser tentado. Ahí había ¿cómo se dice? Un propósito. ¿Verdad? Sí. La obediencia. Sí. Digo, Pues el diablo quería que le hiciera caso. De hecho, aquí está bonito, porque en Marcos, la manera que está escrito en Marcos es como que el Espíritu Santo agarró a Jesús y lo arrojó al desierto para ser tentado. Como Esteban, ¿no? Como es, Fue a Soto, que fue el Espíritu lo llevó a... no, la expresión que se usa en Marcos es una como que lo impulsó, como que lo empujó al desierto para ser tentado. Digo, Felipe, perdón. Ajá, sí. Ahora, fíjense bien, porque vamos a ver que el diablo es
es creativo y encuentra diferentes estrategias para tentar. Ahora, su primer intento para tentar a Jesús, yo pienso que naturalmente es sobre el aspecto natural de la humanidad. Jesús lleva 40 días ayunando. Su necesidad física es un punto favorito para hacerlo caer en pecado. Ahora, tenemos que entender esto. Mucho de la tentación que el hombre vive, así como Jesús, es de un índole físico, ¿verdad? ¿Qué tipo de tentaciones hay que son de tipo físico? Pues ahí el diablo quería distraerlo, distracción. Que cayera. Del ayuno o del ayuno que tenía Cristo ahí, ¿verdad? Pues no tanto distracción, sino satisfacer su hambre, ¿verdad? Las necesidades. Sí, las necesidades. Era necesario que comiera Entonces, su cuerpo. ¿qué otras formas vemos en que hay tentaciones así, de un índole físico? La comida. La comida es uno, que es lo que vemos con Jesús, ¿verdad? Satisfacer el hambre. Agua. ¿Ok? ¿Qué más? El sueño. Dormir. Ok. La pereza. La pereza es una tentación. Dormir es una necesidad. Dormir es una necesidad, pero la pereza es una tentación, ¿verdad? Dormir, en otras palabras, estas son cosas muy básicas, ¿verdad? Comer pan no es pecado. Es pecado si en ese momento no es el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Como en ese tiempo Jesús está en su preparación y Él está ayunando. Entonces, si Él está ayunando, no es el tiempo para comer pan. Igual, dormir es una necesidad, pero la pereza, el dormir, el darle una importancia mayor a dormir, es pecado si eso nos detiene de hacer lo correcto. Y ese es solamente uno, ¿verdad? Hay diferentes manifestaciones de cómo nuestros apetitos físicos nos hacen pecar. No se diga la sexualidad, que es una manera en la que hay mucho pecado. Entonces, la pereza, la cobardía, es una manera en la que a veces pecamos por los apetitos carnales, ¿verdad? Dejarnos dominar por el miedo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Son maneras en las que los apetitos carnales nos sirven como tentación para pecar. Entonces, Satanás sabe que la condición humana tiene que lidiar con los apetitos de la carne, cosa que un Dios que es espíritu normalmente no tiene que experimentar. ¿Sí me explico? Esto es algo que solamente el Hijo de Dios encarnado podría ser tentado. ¿Sí, hermana? No digo, lo curioso, me pasa a mí, hermano, que está uno estudiando la palabra de Dios y un sueño que le da a veces, y sucumbe a veces, bueno, Sí. se queda uno así, no, ay, ¿en qué momento? Estás orando que de Y luego se repente. levanta con un hambre, ¿verdad? Hermano, pero lo curioso que cuando está uno leyendo la palabra de Dios le da un sueño, pero cuando está uno en otras cosas, en el teléfono, Ajá. ahí no nos da sueño. ¿Ok? Hermana, pero cuando está orando, dígale, quítate chamuco, quítate, También déjame en la oración, hermano, también en la oración, el enemigo también. ver". Sí. Ahora, fíjense, ahí les va bien. Ahí les va. El hambre es una cosa. Obviamente esa es una tentación, ¿verdad? Aprovechando el hambre, el apetito natural por la comida, esa es parte de la tentación. Pero quiero que noten ustedes algo. Más allá del hambre, sin embargo, reside la tentación de usar su poder divino para compensar su debilidad humana. Por eso es que para nosotros no es una tentación que el diablo nos diga convertir piedras en pan. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos convertir las piedras en pan. Pero Jesús sí puede.
Y la tentación no es simplemente el satisfacer su apetito humano, sino compensar su debilidad humana usando su fuerza divina, algo que el diablo sabe que Jesús puede hacer. Ahora, si Jesús suplementa su poder humano con el poder divino para su propio beneficio, el diablo sabe que esto hubiera invalidado la misión de Jesús y su ministerio. Esto no quiere decir que Jesús no podía usar su poder en el ministerio. Obviamente lo usó. Pero fíjense que el otro día yo estaba observando algo que es muy obvio, sin embargo, no sé, nunca lo había pensado. ¿Se han dado cuenta ustedes que Jesús hizo milagros tremendos? O sea, manifestaciones de poder cual nunca se habían visto. Por ejemplo, calmar una tormenta. Por ejemplo, resucitar a muertos. Y no se diga incontables sanidades que hizo. Y se dan cuenta que siempre que el Señor Jesús usaba su poder, uno, era para otras personas. Y dos, siempre era de una manera benevolente. Me refiero a que cuando Jesús se enojaba, y varias veces se enojó, no usó su poder divino. Vamos, por ejemplo, cuando Él llegó a purificar el templo, ¿con qué fuerzas? Los hubiera eliminado a todos. Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Sí, o sea, Lo pudo haber hecho. Y es el celo por la casa de su Padre. No es como si le faltara justificación. Pero Jesús usa su poder divino solamente de una manera benevolente. No la usa para tomar venganza, no la usa para hacerle daño a nadie. Entonces, sí puede usar su poder, obviamente, pero no lo hace para beneficio propio. Ahora, ¿qué vemos en la respuesta de Jesús a Satanás? Le cita la escritura. Le dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Vámonos a Deuteronomio 8:3. Le contesta con las mismas palabras de Dios. Exactamente. Él resiste la tentación apoyándose en las Escrituras. Escrito está, escrito está. Siempre la respuesta es que escrito está. Ajá. Deuteronomio 8:3 y dice, y te humilló y te hizo pasar hambre y te alimentó con maná, alimento que ni tú ni tus padres conocían, para que supieras que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, no es simplemente el hecho que ahí dice la frase, no solo de pan vivirá el hombre. La parte clave es todo el texto, de hecho, pero quiero que vean cómo Jesús, a través de las Escrituras, aprendió que a veces Dios nos hace pasar hambre física para enseñarnos algo. Y lo que nos enseña, o lo que le enseñó a Israel mientras estaban en el desierto, era a confiar en la palabra de Dios. Y confiar en la palabra de Dios en el tiempo de Israel significaba, si Dios dice cada mañana va a haber maná, recojan solamente lo de un día, porque si salían y recogían lo de 2 días, ¿qué pasaba con el maná extra? Se llenaba de gusanos, ¿verdad? Y esto era para enseñarles, confíen en lo que yo les digo. Si yo les digo que el día antes del día de reposo recojan doble, ¿qué pasa con la doble porción que recogen antes del día de reposo? ¿Se llena de gusanos? Esa no. No, esa no. Esa no, porque Dios les dice el día de reposo no va a haber. Así es de que el día antes recojan doble y ese no se va a echar a perder como el que trataron de guardar el día anterior. Entonces, dependan de mi palabra. Si yo les digo que sí, es sí. Si yo les digo que no, es no.
Si yo les digo vayan, vayan. Entonces Jesús aprende esa lección de las Escrituras. Y dice, la Escritura dice que no dependa yo del pan, sino que dependa de su palabra. ¿Sí? Que no dependa del pan, sino que del que envía el pan. Correcto, correcto. Ahora, noten ustedes que Jesús no improvisó, ni siquiera intentó razonar con el diablo, sino que confía en la fuerza de la palabra, la cual debe haber estudiado con mucho detenimiento y con preparación. ¿Por qué digo esto? Si nosotros podemos reconocer que Jesús en medio de la tentación, la manera que resiste es por medio de las Escrituras, ¿cuántos de nosotros estamos preparados hoy, ya, para defendernos con las Escrituras? No hay tiempo para ir a la casa rápido a sacar la Biblia, a ver si de alguna manera Dios me libera de esta tentación. No, ya para ese tiempo es muy tarde. Ya para entonces es muy tarde. Por eso es necesario siempre estarlas estudiando. Él ya desde antes, él ya venía listo. Él ya estaba listo para la tentación. Él confía en la fuerza de la palabra, no se pone a razonar con el diablo. No, diablo, no puedo. Mira, si convierto las piedras en pan, después que... No se pone a razonar con el diablo. Que no nos agarre como las 10 virgen. Exacto. Que no nos agarren desprevenidos. No improvisa ni se pone a razonar con el diablo, sino que confía en la fuerza de la palabra, la cual él ya había estudiado detenidamente. En otras palabras, no negocia con el diablo. No negocia. Además, esto era cierto para Jesús. Este es... vámonos a Juan, capítulo 4, versículo 34. Porque quiero advertirles, hermanos, que había una hermana que decía que cuando uno estaba siendo tentado o algo, que uno dijera, sal de aquí, diablo mentiroso, o algo así. Algo así. Di esto. Hermano, las palabras se las lleva el viento. Nosotros no creemos en un Dios talismán. Jesús no es un hechicero, ni tampoco el diablo. No hay encantos ni palabras claves que podemos decir que hacen que el diablo huya de nosotros. No es así. Pero fíjense bien, cuando el Señor Jesús dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi alimento es ¿qué? Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y los discípulos le estaban ofreciendo comida literalmente comida física. Y dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, cuando Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que Jesús está diciendo es dos cosas. Una, él confía en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, él tiene satisfacción en hacer la voluntad del Padre. Y eso es importante. Si no creemos lo que estamos diciendo, si yo sé los textos que se aplican a cada tentación, pero no los creo, no están depositados en mi corazón, son puras palabras. ¿Sí me explico? Pero para él esto era real. Vámonos a la segunda tentación. ¿Cuál es la segunda tentación que le propone Satanás? Si nos regresamos ahí a Mateo 4. Que se tire Ok. de lo más alto para que los ángeles lo rescaten. Ok. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora sí, ¿qué notan aquí? Hermano, no sé, a lo mejor me voy a perder un poquito de lo que estamos ahorita, pero bueno. Aquí está hablando en la primera, ¿verdad? Está hablando de alimentos, Ajá, ¿verdad? Porque lo necesitaba, ajá. se necesitaba, era una necesidad. Pero aquí, en la segunda, ¿cuál era la necesidad de que Cristo se tirara? Ok, entonces ya estamos tratando con un tipo de tentación diferente. Sí, ajá. Ya no es una tentación de un apetito físico. O sea, que Correcto. se entiende. Correcto. Recuerden que Satanás es muy creativo. Muchas veces nosotros queremos creer en un Satanás que es una caricatura del Satanás correcto. Y no se equivoquen, hermanos. El enemigo nuestro es un adversario formidable. Es una tentación Se la para sabe de hacerlo caer. todo. Es una tentación, pero quiero que noten cómo el diablo encuentra diferentes maneras. No todos sucumben a los apetitos de la carne. No todos. Y él tiene la capacidad de adaptar su estrategia para buscar otra manera. ¿Ok? Entonces, sí, hermana, ciertamente, esta tentación ya es de un tipo diferente. No es de que primero lo tiento con el pan y después lo tiento con licor. O después... Como decir ahora en otras palabras, como a los niños, ¿verdad? La mente de los niños, yo soy Superman, yo puedo volar, yo puedo hacer... Digo, es una... Bueno, es diferente. O sea, como le digo, no le entiendo a esto. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Primero que nada, vámonos al Salmo 91. Vamos a darnos cuenta, primero que nada, que cuando Jesús responde a la primera tentación, responde usando las Escrituras, ¿verdad? Ahora, oh sorpresa, resulta que Jesús no es el único que conoce bien las Escrituras. Satanás también las conoce bien. ¿Tú sabes Biblia? Bueno, ahí te va una. Échate del pináculo del templo, que al cabo que dice la Escritura, ¿qué es lo que dice? Vámonos al Salmo 91. Versículo 11, si no me equivoco. Desde el 10, vamos a leer desde el 10. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pues ahí dice, no se diga más. Vámonos, ¿verdad? El enemigo conoce muy bien las Escrituras. Así es de que le dice Jesús, pues tú que confías en la Biblia, déjame te digo lo que dice la Biblia. Él va a enviar a sus ángeles. Ningún mal vendrá sobre ti, ¿verdad? Él apela ahora ya no a los apetitos de la carne, sino que está apelando a la vanidad de la vida. Sí, dígame. Entonces, desde el antiguo, el Señor le permitió a Satanás toda la información. Acá ya queda revelada en el Nuevo Testamento, en la lectura que está leyendo. Bueno, las Escrituras han estado disponibles desde que se escribieron, y Satanás todo el tiempo ha tenido acceso a las Escrituras. Y él las lee mucho. La lee más que nosotros. La conoce muy bien.
Seguramente él estuvo presente mientras que muchos de estos pasajes se estaban escribiendo, ¿verdad? Entonces, él conoce las Escrituras muy bien. Él ha escuchado más sermones que todos, ¿sí? Entonces, pero hay que tener cuidado, porque ahora usando las Escrituras, que es una forma de tentación diferente, está tentando a Jesús por medio de la vanidad de la vida, la presunción de que la afiliación con Dios de alguna manera implica inmunidad al sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes saben que mucho creyente supone que porque somos hijos de Dios no deberíamos de sufrir? ¿Saben ustedes que esa es una doctrina muy común en algunas iglesias? Que la enfermedad existe por falta de fe. Que ningún cristiano jamás debería de tener ninguna enfermedad. Y si algún cristiano tiene una enfermedad es porque le falta fe. Esa es una doctrina muy común. Pero tristemente no es una doctrina que la palabra nos enseña. Pero esa es precisamente la base de esta clase de tentación. El suponer que porque soy hijo de Dios o porque tengo una conexión con Dios, que yo no debo de ser pobre, que yo no debo de sufrir, que ninguno de mis seres queridos se debe de morir o enfermar. De modo que mucha gente, cuando sufren pérdidas, reniegan de Dios. Es la manera que Satanás quiso hacer caer a Job, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quiero que notemos es de que estas primeras dos tentaciones se basan en esta presunción de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Notaron que también ahora le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo, o sea, como que es una manera de estimular quizás la seguridad de Jesús. Pero quiero que noten algo. Vámonos otra vez al Salmo 91. Dice sobre el león, el versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se dan cuenta ustedes que todo esto incluye la angustia? Que parte de esta salvación que Dios promete es para el que es obediente y que pasa por la angustia. Ahora Jesús responde a esta tentación también con escritura. ¿Con cuál escritura responde? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? ¿Y sabe de dónde viene ese pasaje, hermana? Les doy una pista. Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio 6:16. Vamos a leerlo directamente de la fuente. ¿Deuteronomio qué? 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Ok. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué pasó en Masá? ¿Alguien recuerda? Allá en el Éxodo, cuando Israel estaba pasando por el desierto, ¿qué incidente ocurrió en Masá? La roca. ¿Eh? La roca.
Sí, porque el pueblo de Israel tenía sed, ¿verdad? Y se pusieron a renegar de Dios que porque no había agua, ¿verdad? Y Dios se enojó con ellos. Ahora, ¿por qué se enojó Dios con ellos? Y esto tiene que ver, esta es una finurita que tenemos que distinguir, porque nosotros a veces hablamos de qué pasa cuando un cristiano tiene dudas. ¿Qué pasa cuando un cristiano tiene preguntas acerca de dónde está Dios? Cuando hay sufrimiento, cuando hay necesidad o lo que sea. A veces el cristiano padece dudas y a veces no sabemos si eso significa que entonces quedan excluidos de la promesa porque ya no tienen fe, o si es algo natural que están experimentando las luchas espirituales de la fe. Tomás, por ejemplo, dice, yo no voy a creer hasta que no lo vea y yo meta mis manos, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre estaba quejándose, hermano. Bueno, y no es solamente el hecho de la queja. Renegaba y a Moisés lo juntaba, o sea, le echaban más la culpa a Moisés. Y todo, bueno, a Dios también, ¿verdad? Sí. Pero a Moisés, porque lo sacó del desierto, porque lo sacó de Egipto, nos vino a traer aquí a sufrir, aquí vamos a morir, de hambre, de sed, de lo que sea. Fíjense bien, ¿alguien de ustedes ha leído el libro de Job? ¿Sí? Sí. Ahorita, de hecho, esa es parte de la lectura que llevamos ahorita. Hermana, ¿cómo describiría usted los monólogos de Job? Que él nunca, que a pesar de que estaba pasando la prueba, él nunca se rebeló contra Dios. ¿Alguien más lo ha leído? ¿Tú cómo describirías los monólogos de Job? ¿Suena quejumbroso? Nada. ¿No? A veces sí, ¿no? Bueno, cuando... De hecho, él explícitamente dice, yo quiero poner mi queja. Se queja mucho, de hecho. Llegó el día que Ahora, no negó a Dios. Bueno, es que son dos cosas diferentes. Son cosas, ok, eso es a lo que voy. No perdió su fe. Nunca abandonó su fe y eso es a lo que voy. Pero se quejó Job, Sí. Sí, se quejó mucho sí. en todos sus monólogos. Pero era diferente su queja. Bueno, pero a lo que voy es que se quejó. A lo que voy es que se quejó. Sí, porque en ciertas ocasiones decía que él siendo justo como... Entonces, ¿por qué es que a Job se le permite eso, pero cuando Israel lo hizo en Masá, Dios se enojó? Y es porque hay una línea muy fina. En el caso de Job, Job se quejó con Dios porque sabía que Dios es justo y no tenía sentido que un Dios justo permitiera que un hombre justo estuviera sufriendo de esa manera. Entonces, la virtud de Job es que él nunca abandonó su fe. Él nunca cambió su opinión de Dios. Él siempre vio a Dios como santo y como digno de honra. El pueblo de Israel en Masá, la queja de ellos tuvo una cualidad muy peculiar. Es una palabra. Y esa palabra es una que dice, Dios no está con nosotros. Eso es más que una duda. Eso es más que una queja. ¿Sí me explico? Eso ya es insultar la benignidad de Dios. Una cosa es estar frustrados, estar confundidos, tener dudas. Otra cosa es decir, bueno, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Eso ya es diferente. Eso ya es una actitud retadora. Trae una condición. Sí, entonces si el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, échate de aquí abajo que al cabo Dios te va a proteger, ¿cómo que suena eso? Dios, yo me voy a echar abajo, si de veras soy tu hijo, más te vale que me salves. ¿Y con qué fin?
¿Cuál es la necesidad? ¿Verdad? Eso es tentar a Dios. Ahora, aquí hay una lección muy importante para nosotros. Porque en la iglesia muchas veces batallamos para distinguir entre actuar con fe y, ¿cómo lo pudiera decir? Como dice el Señor Jesús, ningún rey se va a la guerra sin contar primero cuántos tiene y contra cuántos va, ¿verdad? Nadie comienza a construir una torre sin calcular el costo, ¿verdad? Entonces, hay aparentemente estos dos extremos de actuar por fe, ¿verdad? Cruzar el Jordán y esperar que las aguas se partan, o hay que calcular si podemos, si no podemos, y a veces o tenemos mucha fe y actuamos de una manera irresponsable, o no tenemos fe y no actuamos, no avanzamos. Este ejemplo es un importante. No podemos decir a todo, no, pues es que no tienes fe, por eso no lo estás haciendo, te falta fe. Bueno, no siempre es lo correcto. A veces lo que alguien nos pinta como el acto de fe es tentar a Dios. Y una de las maneras que debemos de considerar estas cosas es cuál es la necesidad o cuál es el beneficio de este acto de fe. ¿Sí me explico? No todo lo que hacemos por fe es bueno. Hermana, ¿iba a decir algo? Que yo creo que en esa situación, pues Jesús no tenía que probarle nada al diablo. Pues no tiene que probarle nada al diablo, pero yo creo que la tentación aquí es hacer dudar a Jesús, ¿verdad? Obviamente que no le tiene que comprobar nada, pero si Jesús dice, no, es que si soy el Hijo de Dios, mira, te lo voy a comprobar, ¿verdad? Y esa es la tentación, hacerlo a Él dudar para hacer algo extraordinario con tal de comprobarlo. ¿Sí, hermana? También aquí está otra, aquí en el 7, 4:7, donde dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Jesús se está identificando como Dios también. Uh-huh. Él está, como cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Sí. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Dice, es que Jesús no es Dios, no es parte de la Trinidad, Jesús no es parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él está aquí, se está dando a conocer que Él es Dios. Bueno. Y también en el segundo también. No sería... Eso nomás, hermano, yo digo que nada más para comprobar a aquellas personas que dicen que Cristo no es Dios. No sería un texto apropiado para comprobar la divinidad de Dios, porque ahí no se está refiriendo a Él, en realidad se está refiriendo al Padre. Cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, está citando lo que dice Deuteronomio, y Jesús como hombre, en realidad se está sometiendo a ese mandamiento. Entonces, sí, Jesús es Dios. Porque lo estaba tentando a Él. Sí, pero nótese que Jesús se permite ser tentado por Satanás. ¿Por qué? De hecho, el Espíritu Santo permite que Jesús sea tentado. Entonces, ¿por qué? Aunque es Dios, está ocupando un cuerpo humano. Y como parte de su experiencia humana, tiene que padecer tentación. Y de hecho es lo que nos dice Hebreos, que en todo fue tentado, igual que nosotros. Pero ahí cuando Él dice, no tentarás al Señor tu Dios, aunque Él es Dios, no se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo al Padre. Sí, se está refiriendo que Jesús no debe de tentar al Padre. ¿Sí me explico? Ok, para terminar, vámonos a la tercera tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, hermanos, ahora sí díganme, ¿qué piensan de eso? ¿Qué notan? Pues a la misma vez, o sea, sí entiendo la parte que era hacer caer a Jesús, pero pues ¿qué le puede estar, o sea, pues, qué le ofrece a Jesús si es el hijo del rey? O sea, hasta como que quisiera pensar que Jesús dijo, pues si esto es mío y más, o sea... Ok, si parece una tentación absurda, ¿verdad? Pero es una tentación. Y Satanás no es ningún tonto. Y es una tentación. Quiere decir que Jesús tuvo que esforzarse por decir no. Es una tentación. ¿De qué manera lo podemos entender que es una tentación? Sí, hermana. Porque fue tentado como hombre, no como Dios. Bueno, eso es una parte importante, de que Jesús está en su capacidad humana y pues pudiéramos pensar qué hombre no tendría la tentación de recibir poder sobre todos los reinos. ¿Válido? ¿Alguna otra teoría? Es que el diablo quería que Jesús se postrara a él, Ujú. ¿A cambio de qué, hermana? a cambio de todo el reino del mundo, o sea, todos los montes, todo lo que él veía a su alrededor. Sí, los reinos, principal, eso es la parte clave, la gente, ¿verdad? La humanidad. Dice, todo esto es mío y yo te lo doy todo si postrado me adorares. ¿Cómo podemos entender eso? Es que él fue dado todo eso, Satanás, güey. Fue mucho atrevimiento. Ok, él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Él le estaba ofreciendo al Señor todo eso. Ok. Noten ustedes que esto ya no es una cuestión de identidad. Ahora ya no le dice si eres el hijo de Dios, ya nada de eso. Esto ya no es una cuestión de identidad, sino es una propuesta. Este fue más directo. Sí, esta ya es una propuesta. No es compruébame, no, esta es una propuesta. Mira, ¿qué tal si hacemos trato? Aquí se arregla todo esto, hacemos trato aquí tú y yo. Yo he batallado mucho para entender esta tentación. Porque como dice Ana, pues si Jesús es el Hijo de Dios, todo es suyo. Pero, vean ustedes esto. Jesús vino al mundo que Él creó. Y desde la fundación del mundo, esto ya era parte del plan. Sería necesario redimir a la humanidad por causa de su pecado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y Satanás se encarga de eso, ¿verdad? Mientras que Satanás esté en el mundo, va a haber maldad, va a haber sufrimiento. Y yo quiero pensar que parte de la propuesta que les está haciendo Satanás a Jesús es, mira, ¿sabes qué? Te dejo a tus humanos. No vuelvo a tentar a nadie. A mis demonios los saco para que ya no molesten a nadie. No va a haber nadie tentando a la gente. Olvídate de eso. Yo me retiro, me jubilo. Y ya no tienes que ir a la cruz. Nada más. Híncate. Imposible. ¿Sí? También Jesús se despojó de su gloria y de todo. En realidad no, en este momento no, me imagino que no tenía nada. No. Porque se despojó de todo. Es un pobre carpintero. Hermano, pero ¿por qué Satanás
te voy a dar todo esto. Pues si todo era de Cristo. O sea, Sí. ¿por qué se adueñó de eso? Sí, pero no lo vea como que es... Mire, por ejemplo, si llegan ahorita a asaltar aquí y agarran a Leví, el ladrón, y lo tienen a punta de pistola, y me dicen, te lo regreso si haces esto. Pues es mi hijo, ¿cómo que me lo vas a regresar? Pues es mi hijo. Sí, pero ¿quién tiene ahorita la pistola? ¿Verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Fue la más difícil, hablando humanamente para Cristo, porque dice, ya no voy a sufrir si acepto esta proposición. Ujú. No voy a pasar por todo esto, que obviamente sabía lo que le esperaba. Pero su amor tan grande para Dios y su obediencia y su, ¿cómo se dice? Cuando estás fijo en tu meta, que eres fiel al propósito, Ujú. dijo no. Fue obediente. Fue obediente y tenemos que pensar y entender en qué se basa su obediencia. Porque nosotros podemos pensar en las estrategias y todo lo demás, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús para refutar esta última tentación? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok. Fíjense bien, Deuteronomio 6:13. Vámonos a Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ok. La perniciosa trampa de la idolatría es que a menudo puede presentarse como un compromiso a corto plazo para una recompensa a largo plazo. Incluso uno que pretende cumplir los propósitos de Dios, pero el mandamiento de Dios no se equivoca y es firme. Solo Él es digno de adoración. A mí me dio muchísima tristeza. Hace unos años un hermano estaba muy enfermo, un hermano que muchos años en la iglesia, muy enfermo. Y su esposa y su familia, que todos tienen muchos años en la iglesia, en su desesperación por la enfermedad del hermano, vinieron y le pasaron un huevo y... La idolatría se disfraza como una solución rápida. Pero ustedes no están firmes en la fe. Pues no. Pero así es como el diablo la presenta. Un pequeño acto de idolatría para conseguir algo. Es más, para cumplir la voluntad de Dios. Puedes apresurar la voluntad de Dios por medio de un acto de idolatría. Dígame. Hay una, no sé, práctica, no sé, la ideología. ¿Iridiología? A la de los ojos. Los que te leen los ojos. Ok. El iris, perdón. Ajá. El iris. Un pastor que estaba muy malito, fue con un iridiólogo. Ujú. Eso también está dentro de las artimañas del enemigo, hermano. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, claro. Claro, todo eso son puros demonios, todo eso. Entonces, pero es la tentación. La tentación de algo inmediato. Ahora, en el caso de Jesús, si Él hubiera hecho esto, todos estaríamos perdidos. Ahora,
si este hermano se puede arrepentir y yo estoy seguro que Dios lo puede restaurar. Este otro hermano, su familia, si se arrepienten, y creo que lo han hecho, Dios los restaura. Pero mi punto es que la tentación es adorar, dar nuestra adoración a algo más porque deseamos un resultado rápido. Sí, diga, hermana. Cuando la eutanasia, que está alguien muy enfermo, que para no sufrir, que que el otro, dicen, bueno, la eutanasia está prohibida, ¿verdad? Pero cuando ya de plano que está muy, muy grave la persona y no esperan hasta que el tiempo de Dios lo recoja. Quieren aprovechar de que ya no sufra, no batallar con él y él solo firma y órale. ¿Eso qué? Híjole, pues es un tema. Mire, ¿cómo? Sí, de hecho es lo que iba a decir. Saúl estaba moribundo y le pidió a su paje de armas que lo matara porque tenía temor de ser capturado y que lo torturaran o llevar una muerte agonizante. La Biblia no trata el tema propiamente de la eutanasia, pero lo que la Biblia nos dice es que la vida es algo que solamente Dios nos puede dar y por esa razón solamente Dios la puede quitar. Hay una excepción, ¿verdad? Dios da la excepción de el Estado, el gobierno puede quitar la vida. Si alguien mata a alguien, el Estado tiene el derecho de quitarles la vida a ellos, ¿verdad? Entonces, Y eso no es igual que matar a una persona. bueno, sí, pero o sea, en Génesis Dios lo permite, ¿verdad? Es el que derrame sangre de hombres por hombres va a morir. Pero eso todavía está en... Pues todavía se practican aquí, de hecho. Yo sé que se practica aquí, pero no es lo mismo cuando se practicaba allá. Ah, no, eso es cierto, es muy diferente. Aquí ya estamos en otros tiempos. Sí, es muy diferente. Pero a lo que me refiero es de que la vida, el hálito de vida es algo sagrado. Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por esa misma razón, tanto la eutanasia es mala como el aborto es malo. Porque la persona que se le está quitando la vida es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Viene pareciendo como el suicidio, ¿verdad? La eutanasia. Es suicidio, pero con la ayuda de alguien. Asistido. Sí, sí. Suicidio asistido. ¿Y el suicidio es malo? Sí, por la misma razón. Pero, por ejemplo, la persona pide que lo maten. Eso es eutanasia. Él pide que lo maten. Entonces no se suicida. So, él pide que alguien lo mate. Sí, por eso decimos, es suicidio asistido, porque No, suicidio. es su voluntad, pero no lo hace la persona misma. El otro es asesinato, ¿no? Pues es homicidio. Sí. Bueno, vamos a cerrar con esto. Hermano, ¿y la yoga es malo? ¿Por qué dicen que la yoga es malo? ¿Cómo? La yoga. La yoga. Vamos a parar la grabación porque ya nos desviamos de... Mire, la yoga... Meditación, por meditación. Sí, la yoga es parte de una práctica hinduista. Entonces... Como yo voy a Zumba, ajá. y la semana pasada hicimos yoga, nomás que dijo la muchacha, no vamos a invocar no sé qué, dijo, yo los voy a bendecir. Y a la forma, pues no hacer, ¿eh? Sí. Y me sacó de onda, y pues yo nunca, pero no de que yo haga yoga y así, nomás de que nos inspiramos. La quiso disfrazar, hermano. Y yo dije, ¿qué onda? Me sacó de onda. Dice Sí. que cada movimiento que hacen en la yoga significa. No, Sí. obviamente yo no puedo hacer nada, nomás le hago así o así, pero era Sí. yoga. Sí, los orígenes, la yoga se ha como que adoptado como una forma de hacer ejercicio, pero son formas de adoración del hinduismo. Entonces tienen sus orígenes y su función es pagano, es idolatría. Y ahorita, como el programa que tenemos en el trabajo mío es de salud. Y
y nos dieron fotos de que los niños tenían que hacer así movimientos y eso. O sea, porque es de salud, ¿verdad? Tienen que... Pero es yoga. Bueno, no tengo las figuritas, pero yo no voy a poder hacer eso con los niños, que los ponen así como en un cuarto, que lo asientan. Están los dibujitos, las caricaturas, pero yo no conozco cómo hacer otras actividades. Mejor correr, competencias y así. Pero luego les traigo el propio plan. Sí, hermana. La última. Prometo. Vamos a ver. ¿Qué tal, como por ejemplo, la medicina natural? Ajá. Sí, pues es... Eso es otra cosa. No. No, ahora sí. Mientras Sí, no sea marihuana. sí. Mientras no sean esas plantitas. Si empieza a hacer santería o algo así, eso ya es otra cosa. Cannabis. No, porque yo conocí al doctor, yo no sé si usted conoce al doctor Hermosa, él era doctor de medicina natural. Ajá. Y yo ocupé las medicinas que él recetaba. No, hermana, yo pienso que el Señor nos dio todo lo necesario para cuidar de nuestros cuerpos y todo. ¿Cómo? Antes con eso se curaban. Pues Pues sí, antes no había farmacéuticos. Era con diferentes hierbas y... Cuando no sea nada de rezo ni de cosas. Sí, no, eso ya es algo muy diferente. Eso sí. Eso ya es algo muy diferente. Ya cuando entramos a un terreno espiritual, eso ya es algo muy diferente. Bien, bueno, Pregunta contestada. hermano José Luis, ¿qué le parece si nos despide con una oración? Te damos gracias, Dios, por tus palabras puestas en esta noche. Gracias porque usaste a nuestra hermana de una manera muy especial. Sigue usando, sigue dando sabiduría y entendimiento, Señor, a él, su esposa, sus hijos, su familia, y que nunca falte lo necesario en su hogar. Padre, ayúdanos a estar siempre enfocados en tu palabra, que no nos salgamos de los roles, Señor, espirituales, sino que siempre busquemos tu santidad. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, que hemos sido edificados y motivados, Señor, y que tu Santo Espíritu, tus ángeles siempre estén, Señor, con nosotros, Señor, que siempre apoyemos las cosas que te agradan y desechemos, Señor, las cosas que no son edificantes para ti, Señor. Padre, gracias nuevamente y te pedimos, Padre, que nos despidas de este lugar, mas nunca tu presencia, que vayas con nosotros a nuestros hogares y también nos ponemos en tus manos que mañana que vamos a salir fuera de la ciudad, seas con nosotros. Bendice los planes de esta iglesia, bendice los planes, Señor, de tu obra aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor, a apoyar para así, Señor, estar unidos como dice tu palabra. Perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades y que siempre usted sea el centro de nuestras vidas. Y en el amor de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén, Señor. Amén. ¿Qué quieres? Papel. Téngaselo primero. Ya, llévate. Tu Biblia. Ibai, ¿te estás enfermando o es de alergia? Es alergia. Ahorita llegando a la casa. Y oren por nosotros para que nos vaya bien el camino. Sí, hermana. Vamos a... Sí. Pásenle para orar por ustedes, hermano. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Si quieren pasarle para orar por ustedes.